Hola, continuamos con el quinto video del tema de movimiento rectilíneo o movimiento unidimensional. En este video estudiaremos ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, cuando la partícula se mueve con aceleración constante, ¿no? Y finalmente aplicaremos este movimiento al fenómeno de caída libre. Entonces, empezamos. Bien. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA. Este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está caracterizado por estas dos condiciones. La primera, la partícula se tiene que mover en una línea recta. Segundo, la aceleración de la partícula va a ser igual a una constante. Eso es importante, ¿no? O sea, este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está caracterizado por el hecho de que la aceleración va a ser igual a una constante. Bien, ¿qué buscamos en este tipo de movimiento? Al igual que en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros tenemos las condiciones iniciales, que al tiempo inicial t sub 0, conocemos la posición inicial x sub 0, que estaría dada por esta distancia que va de aquí hasta aquí, y que en ese mismo instante t sub 0, la partícula se encuentra o tiene esta velocidad v sub 0, sabiendo que esa partícula se va a mover con esta aceleración constante, nosotros queremos calcular al tiempo t cuál va a ser la posición x, es decir, esta longitud que va de aquí hasta aquí. Y queremos saber cuánta es la velocidad de la partícula a este tiempo t. Porque de hecho ya sabemos cómo la partícula se mueve con aceleración constante. Sabemos que en este tiempo t también la partícula va a tener esta aceleración igual a a. ¿Verdad? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos? La técnica es muy similar al caso estudiado del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, partimos de la ecuación que a debe ser igual a la derivada de b respecto de t. La misma estrategia. Pero sabemos aquí que a es igual a una constante. Entonces, para despejar de esta ecuación a constante igual a la derivada de b respecto de t, aplicamos la técnica de separación de variables. Este dt que está acá dividiendo pasa a multiplicar a a. Y entonces vamos a tener acá a por dt, ¿no? Y nos quedaría solito db. Siguiente paso, aplicamos integración a ambos miembros. Entonces acá aplicamos integral, integral de a de t y de b. Como este es de t, acá tenemos que considerar como límites los valores de t. Como aquí es de b, debemos considerar como límites los valores de b. Entonces, miren, para t sub 0, miren, a este t sub 0 le corresponde esta velocidad inicial sub 0. Por tanto, podemos decir que el límite inferior, miren, es t sub 0, b sub 0. Y en el límite superior, acá a este tiempo t, le corresponde esta velocidad v que queremos calcular. Entonces digo, a este tiempo t le corresponde esta velocidad. Y tenemos que resolver este integral, que no es tampoco ninguna complicación, porque en este caso, miren, la aceleración es igual a una constante, entonces sale de la integral. Y entonces me quedaría la integral del dt evaluada entre t0 y t. Entonces, el resultado de esta integral es a por t menos t sub 0. Hacemos lo mismo acá. Mire, la integral de b es b, evaluada entre b0 y b. Entonces, esta integral nos va a dar como resultado b menos b sub 0. Entonces, la solución de esta integral no requiere mayor inversión de esfuerzo. Entonces, podemos decir, el resultado de esta integral, mire, es a t menos t sub 0. Y el resultado de esta otra integral
es b menos b sub 0, ¿no? De acá, si nosotros despejamos b, este que está restando va a pasar al otro miembro a sumar. Por tanto, podemos decir que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo t menos t sub 0. Esta es la ecuación que nos permite calcular la velocidad de la partícula en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado al tiempo t. Entonces, miren, aquí está casado. Este v es la velocidad de la partícula a este tiempo t y que tiene además esta aceleración a. Y este v sub 0 es la velocidad inicial al tiempo t sub 0 de la partícula. Como la aceleración es constante, también podemos decir que esta es la aceleración al mismo tiempo t sub 0, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación v de t para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esta ecuación ya nos permite concluir que la velocidad de la partícula en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cambia de manera lineal con el tiempo. Es decir, a cambios iguales en el intervalo de tiempo de t le corresponde cambios iguales en la velocidad, que es la característica de una relación del tipo lineal, ¿no? Recuerden, el tema de funciones, que seguramente la vieron en su curso de precálculo o cálculo, ¿no? Bien. El siguiente paso ahora es calcular la posición, ¿no? Porque no se olviden, estos son datos que tenemos. E sub 0, X sub 0, B sub 0. Conocemos esta información y con esta información queremos calcular su posición, su velocidad a este tiempo. Entonces ya le hemos calculado la velocidad, ahora nos falta la posición. ¿Qué hacemos para calcular la posición? Entonces ya tengo de partida la relación funcional B de t para este movimiento. Y entonces utilizamos esta ecuación que nos dice que la velocidad de la partícula es igual a la derivada de la posición respecto de. Y para este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, miren, la velocidad está dada básicamente por esta, o es lo mismo que esta expresión que acabamos de encontrarla. Entonces, esta la sustituimos en vez de B. Vean que B sub 0 es constante, A es constante y T sub 0 es una constante. Por tanto, acá podemos decir que este miembro tenemos expresiones de constantes y variable t. Por tanto, podemos aplicar sin mayor problema la técnica de separación de variables. Es decir, este dt que nosotros tenemos acá en el denominador, la podemos pasar acá a multiplicar. ¿Sí? La podemos pasar a multiplicar y nos quedaría sueltito, miren, dx, y aquí toda esta expresión multiplicado por este dt, por la separación de variables. La técnica de separación de variables quiere decir tener un tipo de variables en un miembro y el otro tipo de variables en el otro miembro. Esa es la técnica de separación de variables. Que en este caso es bien sencillo porque este dt que está dividiendo pasa simplemente acá a multiplicar. De tal manera que, miren, entonces, separando variables de esta ecuación, este dt pasa acá a multiplicar, miren, obtenemos esta ecuación, b sub 0 más a por t menos t sub 0 por dt, que va a ser igual a dx. Siguiente paso, integral, integral, y obtenemos esta ecuación. dt, tiempo inicial. dx, posición inicial. Al tiempo final t, queremos saber cuál es la posición x de la partícula. Y entonces debemos resolver esta integral. Bien, esta primera integral es elemental, sencilla, porque b sub 0 es constante, miren, saldría del signo integral y nos quedaría acá el dt. Y la integral del dt evaluada entre t y t sub 0, miren, sería t menos t sub 0. De tal manera que, miren, la integral de b sub 0 por dt es básicamente esto, b sub 0 por t menos t sub 0, que este es el resultado de esta primera integral. Pasemos a esta otra. Miren, esta otra integral del dx entre x sub 0 y x es del mismo tipo de aquí. Esta integral del dx es x, evaluada entre x sub 0 y x,
Esto nos da x menos x sub 0. Por tanto, el resultado, miren, de esta integral es x menos x sub 0. Este otro segundo término de acá es un poquito más complicadito, pero me adelanto. La integral de la constante a multiplicado por t menos t sub 0 de dt, esta segunda integral, evaluada entre t0 y t, esto es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo t menos t sub 0 al cuadrado. Entonces, miren, esta segunda integral, esta, es igual a esta expresión. Bueno, esta integral va a aparecer con frecuencia en el siguiente y en el subsiguiente de este tema. Por tal motivo, vamos a mostrarles que el resultado de esta integral es igual a esta expresión. Para demostrar esta integral, vemos que a es una constante, por tanto sale del signo de la integral. Y para resolver esta integral utilizamos la técnica del cambio de variable. A u lo vamos a llamar t menos t sub 0. Para cambiar la variable del diferencial de t, utilizamos esta expresión. Diferencial de u es igual a la derivada de u respecto de t por el diferencial de t. Derivando u respecto de t me da 1. Entonces, el diferencial de u va a ser 1 por diferencial de t. También tenemos que cambiar las variables de los límites de integración de t sub 0 a t. Entonces, en esta expresión donde encontramos t, sustituimos por t sub 0. Entonces, acá tendremos t sub 0 en vez de t sub 0, menos t sub 0, me da 0. Donde encontremos t en esta expresión, sustituimos por t. Esto me da t menos t sub 0. De tal manera que los límites de integración ahora en función de la variable u son 0 y t menos t sub 0. De tal manera que esta integral entonces podemos escribir como a la integral límite inferior t sub 0, límite superior t menos t sub 0. En vez de t menos t sub 0, u, y en vez del diferencial del dt, es igual al diferencial de u. Resolviendo esta integral, nos da 1/2, porque tengo acá la potencia 1, más 1, 2, y ¿qué pasa? Dividir. Entonces va a ser 1/2 de a por u al cuadrado, evaluado entre 0 y t menos t sub 0. Evaluando esta expresión, decimos, donde encontremos u, sustituimos por t menos t sub 0, menos donde encontremos u, sustituimos por 0. Es decir, esta expresión va a ser igual a 1/2 de a por t menos t sub 0 al cuadrado, menos 1/2 de a por 0 al cuadrado. Con lo cual, esta integral se puede decir que es igual a 1/2 de a, 1/2 de a por t menos t sub 0 al cuadrado. Con lo cual queda demostrada la integral mencionada. Bien, entonces estábamos acá, ¿no? Miren, entonces esta segunda integral ya la hemos demostrado. Esta segunda integral, a t menos t sub 0 de t, esto es igual, miren, a 1/2 de a por t menos t sub 0 al cuadrado. Entonces, de esta ecuación, si despejamos x, o sea, este menos x sub 0 que está restando, va a ser a este otro miembro a sumar. Por tanto, la posición de la partícula x en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado va a ser igual a x sub 0 más b sub 0 por t menos t sub 0 más 1/2 de la aceleración por tiempo t menos t sub 0, todo esto elevado al cuadrado. Es decir, esta ecuación nos está indicando que la posición de la partícula en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está cambiando de una forma parabólica con el tiempo, ¿no?
parabólica porque la potencia mayor a la que está afectada el tiempo es el cuadrado. Entonces, la relación funcional, posición-tiempo, en este caso, es el cuadrado. El tiempo, por tanto, concluimos que su relación es del tipo parabólica. Acá ya no podríamos decir que a cambios iguales en el tiempo le corresponden cambios iguales en la posición. Aquí es diferente. Entonces decimos, a cambios iguales en el tiempo le van a corresponder cambios mayores, cada vez mayores en la posición. Y esa es la característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuevamente acá, miren, esta es la posición de la partícula a este tiempo t, fíjense, a este tiempo t y a esta aceleración a. Como x sub 0, miren, es la posición de la partícula a este tiempo t sub 0 y con esta velocidad de sub 0, y también podemos decir que tiene la misma aceleración a porque es constante en este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿No? Bien. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones de la velocidad en función del tiempo y de la posición en función del tiempo. También en este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos una otra ecuación que considera la velocidad en función de la posición eliminando el tiempo. Para resolver y obtener esa ecuación, miren, se parte de este par de ecuaciones con este truco. Miren, la velocidad se escribe de esta manera, es decir, derivada de x respecto de t es igual a b. Y la aceleración ya sabemos que es igual a la derivada de b respecto de t. Miren, ese es el truco. O sea, es decir, si yo quiero eliminar este tiempo t de estas ecuaciones, de la ecuación de x y de t, utilizo este truco. Entonces, multiplicamos miembro a miembro esta ecuación con esta otra ecuación. Y vamos a obtener, miren, a multiplicado por la derivada de x respecto de t. Y esto va a ser igual a b, miren, por la derivada de b respecto de t. Entonces, miren, multiplicando miembro a miembro, esto con esto, tenemos esto con esto, tenemos esto. De acá, miren, podemos eliminar dt con dt, porque ya dijimos que la derivada es como una especie de un cociente de dos cantidades pequeñas. Entonces, miren, eliminando todo esto, aquí nos queda a de x y b de b. De esta ecuación, miren, obtenemos esto, simple álgebra, ¿verdad? Y entonces ya esta ecuación ya no incluye la velocidad, ya está todo en términos de la posición y la velocidad. Entonces aquí está constantes y x y aquí está b, separadas las variables, ¿no? En realidad, en el movimiento rectilíneo, este es el único truco que se utiliza para poder calcular velocidades, posiciones, etc. ¿No? No hay mayor misterio al respecto. Bien, procedemos a integrar. Como ya tenemos, miren, a de x igual a b de b, aplicamos integral, integral, y miren, obtenemos esta ecuación. Como aquí la variable es de x, tengo que considerar x sub 0. Como aquí la variable es b, tengo que considerar b sub 0. X, a la posición X, voy a tener la velocidad B. Acá. Bien, esta integral es sencilla porque A sale de la integral. Y esta integral va a ser A por X menos X sub 0. Entonces, el resultado de esta integral, miren, está acá. A, X menos X sub 0. Muy elemental. Esta integral también no es nada complicada. Miren, es la integral b de b. Esta integral b de b es igual a 1 medio de b elevado al cuadrado, ¿verdad? Evaluado en los límites b sub 0 y b, entonces toda esta integral yo puedo escribir como 1 medio por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, el resultado de esta integral es 1 medio b cuadrado menos 1 medio b sub 0 al cuadrado, que no necesita tampoco mayor explicación porque es una integral directa, ¿no? Bien, de aquí podemos despejar esta velocidad b al cuadrado. Entonces, este 1 medio acá que está multiplicando pasa a dividir. O, dicho de otro modo, este 2 que está dividiendo va a pasar acá a multiplicar y este b sub 0 al cuadrado, que si está restando, va a pasar a sumar.
De tal manera que despejando de aquí b cuadrado, obtenemos esta ecuación y decimos, miren, la velocidad al cuadrado de la partícula va a ser igual a la velocidad inicial de la partícula al cuadrado más 2 veces de la aceleración, por x menos x sub 0. Nuevamente acá, recuerden, esta es la velocidad a esta posición x. Este b está relacionado con x. Decimos, esta es la velocidad a este x. Y b sub 0 es la velocidad a esta posición inicial x sub 0, porque a es constante en este intervalo x igual a x sub 0. Y con esta ya tendríamos las 3 ecuaciones que caracterizan al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pasamos en la gráfica, hacer las gráficas. Igual, miren, para hacer el análisis gráfico, el momento inicial lo hacemos 0. Entonces consideramos en el momento inicial t sub 0 igual a 0. Entonces, el gráfico A de t, en este caso, es una línea recta horizontal, porque la aceleración es constante. A este tiempo tiene este valor, a este otro tiempo el mismo valor. Entonces, el gráfico A de t es una línea recta horizontal. El gráfico B de t, mire, haciendo t sub 0 igual a 0, o sea, la ecuación que voy a obtener es b igual a b sub 0 más a por t. El gráfico de esta ecuación es una línea recta. Recuerden la parte de funciones del curso de precálculo o cálculo 1. Esto es una relación del tipo lineal, es una función lineal. Su gráfico llegaría a ser este. La intersección de esta recta con el eje B justamente nos da la velocidad inicial. Y la pendiente de esta recta, que sería la tangente de este ángulo θ, nos está dando la aceleración de la partícula en este gráfico B por T. Y finalmente, si hacemos T sub 0 igual a 0, la relación funcional posición-tiempo va a estar dada por esta expresión, x igual a x sub 0 más b sub 0 por t más un medio de a por t al cuadrado. Esto es una función del tipo parabólica. Entonces, de funciones, del tema de funciones, recuerdo que el gráfico de esta función es esta, una parábola, ¿no? Una parábola. Entonces, este gráfico x de t llegaría a ser igual a una parábola, ¿no? Bien, entonces, estos son los 3 gráficos característicos de, en este caso, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si me muestran el gráfico ADT y me muestran que es una línea recta horizontal, entonces digo, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? O si me muestran el gráfico que BDT es una línea recta inclinada, entonces voy a concluir, este también es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O si me muestran un gráfico X de T que tiene esta forma de una parábola, miren, con ramas hacia abajo, o una parábola hacia arriba, ¿no? También se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, viendo los gráficos A de T, ¿no? O D de T, o X de T, que tenga esta forma y esta forma, yo puedo concluir directamente que se trata de un movimiento rectilíneo. Es decir, no necesito que me den los 3 gráficos. Con este gráfico ya me puedo dar cuenta que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O con solo este gráfico ya me puedo dar cuenta que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si B de t es una línea recta. O con este gráfico x de t, si me dan que es una parábola, entonces ya concluyo, con solo este gráfico concluyo que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Bien. Una aplicación concreta del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el fenómeno de caída libre, estudiada inicialmente por Galileo, ¿no? Entonces acá nosotros podemos concluir que una partícula va a realizar un movimiento de caída libre, miren, si la trayectoria que describe la partícula es una línea recta vertical de subida o bajada sobre la superficie terrestre
sometida a una aceleración llamada la aceleración de la gravedad constante. Es decir, mire, el fenómeno de caída libre es el fenómeno relacionado con un movimiento vertical de subida o bajada. Cuando ese movimiento la realiza una partícula que está sobre la superficie terrestre, entonces es un fenómeno de caída libre, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. O sea, el fenómeno de caída libre no es más que un movimiento con una aceleración constante igual a la aceleración de la gravedad. Concretamente, miren, este es el fenómeno de caída libre. Suelto, listo, es una caída libre. Concreto, simple, sencillito. Eso es fenómeno de caída libre, ¿no? Pero este fenómeno de caída libre puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Si yo lo lanzo la pelotita hacia arriba, entonces tendríamos también un fenómeno de caída libre, ¿no? Bien. Entonces, experimentalmente se encuentra lo siguiente. Dice, todo cuerpo, fíjense, sin importar su tamaño, ni su masa, ni su forma geométrica, se halla que en el movimiento vertical sobre la superficie terrestre va a experimentar una aceleración que es constante en dirección hacia abajo. O sea, siempre la aceleración está dirigida hacia la superficie terrestre. Y esa aceleración se llama la aceleración de la gravedad. Entonces, miren, este resultado experimental de decir que todo cuerpo, no importa la masa que tenga, no importa el tamaño, la forma que tenga, claro, en condiciones ideales, sin tomar en cuenta las fuerzas de fricción, esa partícula va a experimentar una aceleración constante en dirección hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Y esa aceleración se le llama la aceleración de la gravedad, ¿no? Importante. Y la tengo que considerar constante. Entonces, como esa aceleración es constante, el fenómeno de caída libre es un ejemplo concreto del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Entonces, la podemos tratar, el fenómeno de caída libre, como un movimiento del tipo rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración constante igual a la aceleración de la gravedad del lugar, ¿no? Donde se realiza el experimento. Bien, si ese es el caso, entonces miren, el fenómeno de caída libre se reduce a estos dos casos. Supongamos que esta es la superficie terrestre. Miren, sobre la superficie terrestre nosotros hacemos coincidir el eje X del sistema de coordenadas y el eje Y en la dirección, miren, vertical. Y si en el momento inicial lanzamos la partícula desde este punto, ubicada a una altura y sub 0 en dirección vertical hacia arriba, también si la pelotita la lanzamos desde este punto x sub 0 en el momento inicial hacia arriba, entonces esta pelotita sube, asciende, de tal manera que su velocidad va disminuyendo, disminuyendo, hasta que aquí alcanza una velocidad cero. Y de aquí, nuevamente, se mueve en la misma línea recta, o sea, sobre el eje Y, pero en este caso, miren, hacia abajo. Y en este movimiento, la partícula, su velocidad va a aumentar. Entonces, el primer caso trata de esto. El primer caso de caída libre. La pelotita la lanzamos en el momento inicial desde esta coordenada x, y sub 0 y con una velocidad inicial en dirección vertical hacia arriba. ¿Qué le va a pasar a esa pelotita? Su altura va aumentando, pero su velocidad va disminuyendo, su rapidez disminuye, hasta que su rapidez va a ser cero o su velocidad va a ser cero. Y aquí habrá alcanzado su altura máxima. Y a partir de aquí la partícula, miren, ahora baja, su movimiento es vertical hacia abajo, pero su velocidad va aumentando hasta que llega a la superficie terrestre, ¿no? Bien. El segundo caso es en la cual esta partícula en el momento inicial se ubica en la posición y sub 0 a una cierta altura, y sub 0 respecto a la superficie terrestre, y miren, se le da una velocidad inicial hacia abajo. Es decir, acá la velocidad es negativa porque el eje Y está marcando hacia arriba los valores positivos. Entonces, si le doy esta velocidad inicial acá, va a ser negativa.
Entonces, si a la pelotita le impulso hacia abajo, entonces tenemos el fenómeno de caída libre de este tipo. En este caso, la partícula, miren, se mueve en esta línea vertical. Aquí la altura va disminuyendo, pero la velocidad va aumentando, ¿no? Miren, tenemos dos comportamientos diferentes. Cuando lanzo hacia arriba, miren, aumenta su altura, su velocidad disminuye hasta hacerse cero, y luego su altura disminuye, pero va aumentando su velocidad. Acá le doy una velocidad inicial hacia abajo, entonces su altura va disminuyendo, pero su velocidad va aumentando. Y finalmente el tercer caso, que es obvio, si la dejo, la suelto, si le doy velocidad sub cero, igual hace este tipo de movimiento. Su altura disminuye y su velocidad va disminuyendo, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ecuaciones que van a caracterizar este tipo de movimiento? Las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero aquí lo único que tengo que tomar en cuenta es que, miren, si voy a lanzar a la partícula hacia arriba, esta velocidad inicial la tengo que considerar positiva. Miren acá, positiva. Pero si la voy a lanzar hacia abajo, entonces miren, la velocidad es negativa, entonces considero este signo negativo. Y si la suelto, la pelotita, entonces esta velocidad llega a ser cero. Y en ambos casos, no importa que lance hacia arriba o lance hacia abajo, la deje caer la pelotita, la aceleración de la gravedad, miren, siempre está hacia abajo. G es menos G, U de Y, en ambos casos, porque es constante. ¿Por qué negativo? Porque está en dirección contraria a este eje Y, en dirección hacia abajo. Por tanto, en la fórmula de la aceleración hay que reemplazar menos G. De tal manera que las ecuaciones que controlan el movimiento de caída libre de la partícula, miren, está dada por esta expresión. Y es igual a Y sub 0 más menos. Más cuando lanzo la pelotita hacia arriba, menos cuando lanzo hacia abajo. dB sub 0 por T menos T sub 0 menos un medio de G por T menos T sub 0 al cuadrado. Pero esta ecuación la escribo así, siempre y cuando el eje X, miren, tenga que coincidir con la superficie terrestre y el eje Y es la dirección vertical. Bien, la ecuación de la velocidad es la misma. B va a ser igual más menos P sub 0 menos G por T menos T menos T sub 0. Vean que esta ecuación la puedo obtener derivando. Derivada de Y respecto de T, miren, esto es constante, se anula. La derivada de todo esto respecto de T es más menos P sub 0 que tengo acá. La derivada de esto respecto de T es de 2 baja acá y me queda 1 menos G por T menos T sub 0, ¿no? Y finalmente la ecuación de la velocidad en términos de la posición, miren, es B sub 0 al cuadrado es igual a B sub 0 inicial al cuadrado menos 2 veces G por Y menos Y sub 0, que es la tercera ecuación que también se la puede utilizar en el fenómeno de caída libre. Bien, entonces, con esto, bueno, terminamos este quinto video relacionado con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.